El atar y el desatar en la Biblia. Muchas veces hemos escuchado la frase: y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el reino de los cielos. Muchas veces hemos escuchado esta frase, pero la hemos escuchado en unos términos fuera de su contexto. Hoy vamos a ver y dar claridad a este pasaje bíblico. ¿A qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba acerca del desatar y delatar en el reino de los cielos? Vamos a ver qué estaba sucediendo en el momento que Jesús lo dijo. Muchos sabemos de que esto se ha utilizado para desatar bendiciones, para desatar finanzas, para desatar sanidades y infinidad de cosas, y sobre todo para atar y desatar demonios, espíritus y al mismo diablo. Pero hoy yo quiero aclarar y decirle de que se está mal utilizando este pasaje bíblico. Se está utilizando mal. Se le ha dado una interpretación incorrecta. Por eso hoy vamos a ver en este corto momento de reflexión a qué se refería nuestro Señor Jesucristo en este momento que dijo estas palabras. Recordemos que este pasaje bíblico es el pasaje bíblico donde Jesús les pregunta a los apóstoles qué creía la gente o quién pensaba la gente que era él. Unos decían Juan el Bautista, otros que Elías, otros que algunos de los profetas, en fin. Y Jesús le pregunta a sus apóstoles: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Y se levanta Pedro, como siempre, el más impulsivo, el que siempre quería ir por delante de los demás, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: ok, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, en el versículo 18, vámonos un poco al contexto. Estoy dando un poco del contexto, palabras antes de llegar al punto de las palabras delatar y desatar. Y Jesús le dice en el versículo 18 de San Mateo capítulo 16, versículo 18, San Mateo capítulo 16, versículo 18, que es donde encontramos esta gran aventura, esta gran historia, este relato donde hemos tomado estos pasajes bíblicos. Y dice: y yo te digo que tú eres Pedro. Recuerde que Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Jesús le dice: te llamo Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán o no vencerán en contra de la iglesia. De pronto muchos ahí van a resaltar y decir: pero mira, está diciendo de que las puertas del Hades no prevalecerán. Por eso el Señor le dijo a Pedro y a la iglesia de que nosotros tenemos el poder para atar y desatar a esto. Ahora, primero hay que ver qué significa la palabra Hades. La palabra Hades no es un demonio. La palabra Hades no es el diablo. La palabra Hades, recordemos de que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. Fue escrito en griego. Esta palabra en el griego significa lugar de los muertos. En el hebreo significa Seol. La palabra Seol y la palabra Hades son la misma, solo que una es pronunciada en hebreo y la otra es pronunciada en el griego. Seol y Hades son la misma cosa, una en el hebreo, otra en el griego. Hades en el griego significa lugar de los muertos, como igual en el Seol. Es el lugar de los muertos. También se utilizaba la palabra Hades para identificar la muerte. Entonces, lo que Cristo estaba diciendo: yo edificaré mi iglesia sobre la palabra que dijo Pedro, y la muerte no va a poder vencer esa palabra. No va a vencer a mi iglesia, no va a vencer al evangelio. Y podemos ver en el transcurso de 2000 años que la iglesia ha pasado momentos críticos, momentos de ataque, momentos de persecución. Han habido mártires, hombres, mujeres y niños han muerto a raíz del evangelio, pero el evangelio todavía continúa. A esto se estaba refiriendo Jesucristo cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No podían vencerla, o sea, no iban a acabarla.
Pero era de qué? Hablando de la muerte, no del demonio de la muerte como mucho, el espíritu de muerte. No hay espíritu de muerte. La muerte, es el final del hombre. Está destinado al hombre vivir, pero también está destinado para el hombre morir. Entonces es algo de la naturaleza. Algunos morimos naturalmente, otros mueren violentamente, pero la muerte es algo real y salió de la misma boca del mismo Dios en el Génesis, en el libro de Génesis. Entonces, cuando Cristo dice esto, dice, y la muerte no va a detener mi iglesia. Entonces le dice, a ti te daré las llaves del reino. O sea, te estoy dando una autoridad, no solamente a Pedro, sino a todos los creyentes. Les ha dado la autoridad para declarar de que será sujetado y desatado en los cielos. Esto se refiere a una promesa que el Señor Jesucristo hizo ya en el capítulo 20, versículo 23 del Evangelio según San Juan, donde Él dice, a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les serán retenidos. Cuando Cristo habla del atar y el desatar, está hablando de los pecados, no está hablando de demonios. Donde Cristo le da a los discípulos la autoridad para perdonar o retener los pecados de las personas. Todo esto debe ser entendido bajo el contexto del capítulo 18 de Mateo, versículo 15 al versículo 17. ¿Qué dice el Señor? Por eso le digo, uno tiene que utilizar los contextos de la Biblia para poder entender. La misma Biblia se interpreta, iglesia. Yo no sé por qué a la gente le gusta darle interpretación personal. El mismo apóstol Pedro dijo, nada de lo que está en la Escritura fue revelación o interpretación personal. Todo fue hecho por parte del Espíritu. En Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y aquí vamos a ver algo interesante, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado un hermano, pero si no te hace caso, haz que te acompañe una o dos más personas para que sean ellos de testigos delante de ellos y de sus labios. Dice, si tampoco a estas personas escuchan, ve y preséntalo delante de la iglesia. Y si tampoco escucha a la iglesia, entonces tenlo por gentil y cobrador de impuestos, o sea, como un publicano. Y aquí viene lo interesante. La misma palabra que estaba en Mateo capítulo 16, versículo 19 dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. El mismo contexto. En el capítulo 16 dijo la misma palabra y en el 18 vuelve y se lo repite. Pero mire el contexto. ¿De qué está hablando? De la disciplina, del perdón de pecados. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo, si la persona no decide dejar su pecado, tú tienes la autoridad de atar ese pecado o desatarlo de ese pecado. Entonces, si leemos más abajo, dice, y una vez más les digo que si en este mundo 2 o 3 se ponen de acuerdo en lo que piden a mi Padre que está en los cielos, se le concederá. Recuerde, otro pasaje fuera de su contexto. Su contexto está hablando del perdonar pecados, está hablando de la disciplina, y viene uno más interesante que dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando han escuchado esa frase, que cuando abrimos un culto hay 2 personas, no importa, la Biblia dice que donde hay 2 o 3, estás utilizando mal la palabra, porque este versículo aparece cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor para colocar una disciplina, el Señor también está allí con ellos. Entonces, volviendo al tema, cuando Jesús le está diciendo a los apóstoles el atar y el desatar, no se refiere a demonios, se refiere al pecado. Ahora, ¿cuál pecado? Al pecado que cometen las personas contra nosotros. Lo leímos en Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, no estamos hablando del pecado natural del hombre de Adán y Eva. No, ese pecado nosotros no lo perdonamos. Nosotros tenemos que perdonar los pecados que cometen contra nosotros. Y nosotros tenemos la autoridad de retenerlo o de liberarlo de ese pecado. A eso se refiere la palabra en el atar y el desatar. No habla de demonios, sino del pecado que comete mi hermano contra mí.
A eso se refiere esta palabra. No digas lo que no es.